Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar la charla, el vídeo, pues nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Besito a nuestra Madre y un beso a nuestro Señor Jesucristo Salvador. Continuamos con el análisis de la Humani Generis, que en esta segunda parte, y ya hemos visto en la primera parte que es contrario al evolucionismo. Ya hemos ido analizando puntos por puntos, pero hoy vamos a entrar en el punto que la mayoría de los católicos evolucionistas citan de toda la Humani Generis como si fuera favorable a la evolución. Y lo primero que hay que hacer es leer. No hacerlo de oídas, sino leer qué dice exactamente este punto. Vamos al punto 29 y leemos: por todas estas razones, el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entrambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo. Me detengo aquí un momentito. La doctrina del evolucionismo. A mí siempre me ha llamado la atención. No dice la ciencia, no dice la hipótesis, no dice la teoría. La doctrina. Y creo que acierta bastante bien el Papa, porque no deja de ser una doctrina, algo de fe, porque, como ya hemos visto y como vamos viendo, de ciencia no tiene absolutamente nada. Tiene tanto de ciencia como la ufología, el estudio de los ovnis, más o menos, porque no existen pruebas y las que existen vete tú a saber, etc. Seguimos. He querido me llamó la atención siempre la doctrina. En cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Ya hablaremos de esto. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Mas todo ello ha de hacerse de manera que las razones de una y otra opinión, es decir, la defensora y la contraria al evolucionismo, sean examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente, y con tal que todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia. Hago un paréntesis. Las razones de unos, los antievolucionistas, y de otros, los evolucionistas, estamos hablando de católicos, creyentes, no de ateos, que no creen nada de esto, sean examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente. Aquí hay un total desequilibrio en esto. Cuando se escribió esto en 1950 y algo, en 1950, cuando salió esta carta encíclica Humani Generis, pues ya era desequilibrado entre el 90 y muchos por ciento evolucionistas y el poquito por ciento de no evolucionistas, de los creyentes, insisto, católicos. Aquí el Papa manda que se ha equilibrado esa disputa de la doctrina del evolucionismo. No le han hecho ni caso, porque el desequilibrio a favor del evolucionismo católico es total. No solamente en las disputas, investigaciones, sino, como veremos, en algo que está prohibido por esta carta, que es enseñar, etc. Seguimos. Todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia.
a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Y aquí viene otra pequeña bomba o granada del Papa. Pero algunos traspasan esta libertad de discusión, que es lo único que permite la Iglesia, obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva persistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios de ellos fundados. Y ello como si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta materia, como si nada hubiese en las fuentes. Hemos visto en vídeos anteriores de este canal que hay un montón de magisterio y que hay un montón de padres de la Iglesia, de tradición, las fuentes de la Iglesia, que van en contra de todo, del evolucionismo. La creación de Adán por Dios, del polvo de la tierra, etc. Bueno, aquí lo que ha estado en el punto 29, que es el único punto que citan de la Humani Generis, los que quieren hacernos tragar de que el católico puede hacer consentir el evolucionismo, doctrina, no ciencia, como dice el Papa, es el único punto. Y se basan en esta frase: no prohíbe. No prohíbe. ¿Qué es lo que no prohíbe? Investigar y disputar. No enseñar, no decir a los niños en catequesis, no. Investigar y disputar, ¿entre quién? Entre los hombres más competentes, no entre ateos, no entre gente que no tiene ni idea, los más competentes de entrambos campos. Solamente en respecto al origen del cuerpo humano en una materia viva persistente. Bueno, y ahora voy a leer yo lo que tengo aquí abajo. Este es el párrafo que tantos usan erróneamente para afirmar que la Iglesia permite a los católicos creer en la evolución. Es un pasaje muy restrictivo. Solo permite la discusión entre expertos en ambos campos en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones que no se da, porque hay una auténtica dictadura por parte de aquellos que creen en el evolucionismo contra aquellos que no creemos en el evolucionismo y que no es compatible con el catolicismo. Solo permite la discusión entre expertos en ambos campos en igualdad de condiciones, lo que no sucede nunca. Por otro lado, la inserción de materia viva persistente entre el polvo y el cuerpo de Adán es difícil reconciliarlo con la comprensión católica tradicional de la revelación divina, ya que Génesis 2.7 dice que entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Esto solo tiene sentido si Dios insufló vida a la materia inerte. Insuflar vida a la materia viva es un contrasentido y una aberración filosófica, porque la materia, si está viva, tiene alma, y por lo tanto no puede insuflársele un alma espiritual a esa materia viva, que ya tiene un alma, vegetal, animal o lo que sea. La idea de reemplazar un alma bruta, animal, con un alma humana, espiritual, no está en conformidad con la enseñanza católica sobre el alma. La única forma de evitar la mancha del dualismo es admitir la creación simultánea de cuerpo y alma de Adán. Pero para que esto sea posible y no una aberración, Dios solo puede insuflar el alma humana a una materia inerte, no viva. ¿Por qué creo yo que en esta encíclica, en este apartado, en esta frase, se pone materia viva preexistente? Esto es una concesión. En aquella época, años 50, la Academia Pontificia de las Ciencias, ya haremos un vídeo, pues estaba copada por gente sin fe. Stephen Hawking o gente atea, etc. Entonces, bueno, no sé si de Stephen Hawking de aquella no estaba, pero bueno, gente incrédula, entonces pues se lo colaron. Esto de materia viva preexistente, que es una aberración filosófica y teológica,
Se lo colaron. Pero, ¿qué es lo que le colaron? El estudio, la investigación y la disputa, no la enseñanza, como veremos ahora. Vamos a pasar al punto 30. Punto 30 de la misma encíclica. Mas cuando ya se trata de la otra hipótesis, es a saber, la del poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente, por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres, pues no se ve claro cómo tal sentencia pueda compaginarse con cuanto las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan sobre el pecado original, que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente. Un solo Adán individual y moralmente. Y que transmitido a todos los hombres por la generación es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. El punto después del 29, tan polémico, está diciendo el Papa, en la Humani Generis, que lo dice con sus palabras educadas, etc. Es imposible conciliar el catolicismo, que creemos en un solo Adán y en una sola Eva, un solo pecado de una sola pareja, con la evolución que es por naturaleza poligenista, muchos hombres, muchas poblaciones, etc. Aquí el Papa está diciendo que no. Leo lo que tengo abajo, mis comentarios. Los evolucionistas piensan que la evolución ocurre en poblaciones, todos los evolucionistas, no en individuos, pero un evolucionista católico tendría que admitir que ocurrió en una sola persona, Adán. Pío XII cerró la discusión del poligenismo. Pío XII cerró la discusión del poligenismo 74 años atrás. 74 años después no le han hecho ni caso, porque hay muchos católicos, sacerdotes incluidos por desgracia, que creen en el poligenismo. Sigo. Y Pablo VI afirmó lo mismo en su discurso a los participantes en el simposio sobre el misterio del pecado original de 1996. 46 años después, Pablo VI dio un discurso a los participantes en el simposio sobre el misterio del pecado original de 1996. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente: es evidente, por tanto, que las explicaciones que algunos autores modernos dan sobre el pecado original parecerán irreconciliables con la genuina doctrina católica. Quienes, partiendo del supuesto no demostrado del poligenismo, niegan más o menos claramente que el pecado del que surgió tanta confluencia de males en la humanidad fue ante todo la desobediencia de Adán, el primer hombre. En consecuencia, estas explicaciones ni siquiera concuerdan con la enseñanza de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia, según la cual el pecado del primer hombre se transmite a todos sus descendientes no por imitación, sino por propagación, aunque la enseñanza sobre el poligenismo no se considera infalible, puede considerarse infalible a la luz de su conexión íntima con la enseñanza infalible del pecado original. Repito, es muy bueno esto que lo dice el Papa. Aunque la enseñanza del poligenismo no es infalible, sí es infalible la enseñanza sobre el pecado original, que es de una sola pareja, un solo hombre y una sola mujer. Por lo tanto, prácticamente no hay salida para los poligenistas. Continúo. Pío XII no pidió a los teólogos que estudiaran si el poligenismo es reconciliable con el dogma católico. Les dijo que no lo es. Es temerario que los teólogos consideren que todavía es una cuestión abierta. Pío XII en la Humani Generis no dice que estudien el poligenismo, dicen que no lo es. No es reconciliable con el catolicismo. 70 y tantos años después siguen creyendo muchos en el poligenismo. Punto 31. Y como en las ciencias biológicas y antropológicas, también en las históricas, algunos traspasan audazmente
los límites y las cautelas que la Iglesia ha establecido, de un modo particular es deplorable, emplea palabras gruesas, el modo extraordinariamente libre de interpretar los libros del Antiguo Testamento. Aquí aplaudo hasta con las orejas. Valiente el Papa. Los autores de esa tendencia para defender su causa, la causa evolucionista, sin razón, insisto, invocan la carta que la Comisión Pontificia para los Estudios Bíblicos envió no hace mucho tiempo al arzobispo de París. La verdad es que tal carta advierte claramente cómo los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque propiamente no concuerdan con el método histórico usado por los eximios historiadores grecolatinos y modernos, desaparezco, no obstante pertenecen al género histórico en un sentido verdadero. Pertenecen al género histórico en un sentido verdadero, que los exégetas han de investigar y de precisar. Pío XII defiende la historicidad de los 11 primeros capítulos del Génesis en la Humani Generis, cuando hace referencia a esa carta, incluyendo la historicidad del diluvio universal, que está dentro de esos 11 primeros capítulos, yendo incluso más allá de la de la Pontificia Bíblica Comisión Pontificia Bíblica de 1909, que ya conocemos, que se ocupaba solo de los 3 primeros capítulos. Seguimos a otro punto, punto 33. En verdad sabemos porque hablaba en majestático, ¿no? En ese plural majestático. En verdad sabemos cómo la mayoría de los doctores católicos, consagrados a trabajar con sumo fruto en las universidades, en los seminarios y en los colegios religiosos, están muy lejos de esos errores que hoy abierta u ocultamente se divulgan o por cierto afán de novedad o por un inmoderado celo de apostolado. Pero sabemos también que tales nuevas opiniones hacen su presa entre los incautos y por lo mismo preferimos poner remedio en los comienzos más bien que suministrar una medicina. Y lo está hablando en los años 50. La verdad es que la medicina no surgió efecto. Cuando la enfermedad esté ya demasiado inveterada, como ocurre ahora. Por lo cual, después de meditarlo y de considerarlo largamente delante del Señor para no faltar a nuestro sagrado deber, atención a esto, del Papa en la encíclica Humani Generis. Desaparezco. Mandamos a los obispos y a los superiores generales de las órdenes y congregaciones religiosas, cargando gravísimamente sus consecuencias, que con la mayor diligencia procuren el que ni en las clases, ni en reuniones o conferencias, ni con escritos de ningún género, se expongan tales opiniones, en modo alguno, ni a los clérigos, ni a los fieles cristianos. Repito lo subrayado. Mandamos a los obispos y a los superiores generales de las órdenes y congregaciones religiosas, cargando gravísimamente sus consecuencias, que con la mayor diligencia procuren el que ni en las clases, ni en reuniones o conferencias, ni con escritos de ningún género, se expongan tales opiniones, las que está atacando la Humani Generis, opiniones evolucionistas. En modo alguno, ni a los clérigos, ni a los fieles cristianos. Yo creo que más claro no puede ser. El Papa Pío XII, con la encíclica Humani Generis, que hemos analizado en nuestros 2 vídeos, del 12 de agosto de 1950. Una pequeña conclusión. Humani Generis plantea que la evolución de las especies no es una posición respetable y defendible para un católico. La evolución se descarta porque contradice el sentido literal y obvio del Génesis. La transformación natural del cuerpo de un bruto en un cuerpo humano fue descartado por el Consejo Provincial de Colonia.
La transformación especial por parte de Dios del cuerpo de un bruto en un cuerpo humano en realidad excluye la evolución. Es superflua y presenta graves problemas filosóficos con la unidad de la persona humana. Y Humani Generis, desaparezco, prohíbe exponer las opiniones evolucionistas a obispos, clérigos, etcétera, en clases, escritos, etcétera, etcétera. Justo lo contrario de lo que se está haciendo, que se está explicando. Vayan ustedes a la Universidad de Navarra, pongan el padre Santiago Collado y le van a seguir una serie de charlas que están dando a los seminaristas y al que le quiera escuchar, pro-evolucionistas. Estamos hablando de sacerdotes. Yendo en contra de lo que dice el Papa, por supuesto el magisterio de la traducción, pero en concreto de lo que dice el Papa en la Humani Generis. Bueno, con este segundo vídeo, charla, hemos terminado nuestro análisis desglosado de la Humani Generis, que, por cierto, que es uno de los documentos que citan aquellos católicos que creen que es defendible la evolución. Cuando les citen a ustedes la Humani Generis, pues pueden decir, escuchen los 2 vídeos que tiene analizándolo Eugenio, o léanlo ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones, ¿vale? Bueno, pues mientras tanto, ir difundiendo todo esto, que hace falta mucha formación, mucha formación. El profeta Oseas decía que mi pueblo se muere por falta de formación. Yo lo estoy comprobando día a día. Y todo es por no leer, porque es cuestión de leer, estudiar un mínimo, primero saber leer y después saber estudiar y después hacerlo todo según los 20 siglos, no quedarte con lo último que ha dicho el último teólogo modernista o el último Richard Dawkins ateo o el último Carl Sagan no sé qué o el último Stephen Hawking o el último Pagola o el último no sé qué. No, toda la iglesia, que es riquísima con todo su magisterio, hay que ponerlo a nuestro servicio, que para eso está, para estudiarlo, leerlo, mínimo leerlo, que es lo que estoy haciendo yo, leerlo y analizarlo un poco, nada más. Bueno, pues darle al me gusta, debatirlo, hacer comentarios si creéis oportuno, etcétera. Ya os dejé también mi teléfono, mi correo y bueno, pues a vuestra disposición. Mientras tanto, que Dios os bendiga.